O los hijos dicen, mi mamá, mi papá ya no están. Y de pronto van a decir, tanto que el pastor nos insistió, estén preparados, están listos, pero yo no hice caso, ¿y ahora qué hago? Mire, créame que esos temas es importante. De pronto muchos decimos, ay, no, yo no creo que eso sea cierto. Por las dudas, escúchenlo. Yo creo que la palabra de Dios es verdad. Y créame que no hay una sola de las promesas que prácticamente se hayan dejado de cumplir. No, ya todas están cumplidas. Todas las advertencias que el Señor dijo, ¿cierto? Ya se cumplieron. Lo único que está pendiente prácticamente por cumplirse es la venida del Señor, el período de la gran tribulación, las bodas del Cordero, ¿cierto? Presentarnos ante el tribunal de Cristo, el gran juicio del trono blanco. Todo eso está escrito en la palabra. El domingo empezamos. Voy a tratar de resumir al máximo y que quede lo más sencillo y entendible posible. No va a ser para un solo domingo, eso estoy seguro. Es un tema bastante largo en el cual voy a tratar de resumirlo para que nos quede lo más claro posible, ¿cierto? Entonces, no se lo pierdan, prepárese, y aún si tiene familia, amigos, y aún los que han dejado de congregarse o de pronto vienen de vez en cuando, yo los invito a que los llamen. Es un tema que realmente hay que conocer, porque de algo estoy seguro, la palabra del Señor se cumple. Y si de pronto alguno no cree, pues aún sin creer, escúchelo, porque va a pasar, y cuando suceda, al menos diga, ¿por qué no creí? Pero todavía hay una posibilidad de salvación, aunque es fuerte. Porque si dice la palabra que estamos bajo la unción del Espíritu Santo, a pesar de que estamos en el mundo y el mundo está en manos de las tinieblas, está el Espíritu Santo que aquí en el corazón, no pueden decirme que no, hay algo que nos dice, escúcheme, atiéndame, hay algo que nos habla, ¿cierto? Pero dice la palabra del Señor que cuando el Señor arrebate la iglesia, el Espíritu Santo será quitado. Y mis chinitos, mis chinitas, si les fue difícil teniendo la ayuda del Espíritu Santo, no teniéndola, va a ser más complicado. Y dice la palabra, buscarán la muerte, pero no la hallarán. Como quien dice, ni para suicidarse, porque la muerte será atada durante ese periodo, pero sí va a haber sufrimiento, va a haber persecución a aquel que todavía anhele y sienta en su corazón alcanzar salvación y vida eterna. Entonces, es un tema no para asustarse, es un tema para saber qué hacer. Amén. Entonces, no se pierdan, de verdad, créame, estoy seguro va a ser de bendición para todos. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos al trono de la gracia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y bajo la preciosa unción de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque sé que eres tú el que has movido cada persona a este lugar, Señor, para oír tu palabra, para alimentarse de tu palabra, para alabarte, glorificarte y honrarte, Señor. Sé que tus ojos, Señor, están puestos sobre familia de Dios. Y te pido de manera especial, Señor, que sea tu Santo Espíritu hablando, ministrando cada persona, Señor, sanando corazones, restaurando familias, Señor. Si llegó personas con dolencias, Señor, que seas tú poniendo tu mano sanadora, Señor, levantando
levantamos palabra de vida, levantamos palabra de libertad, levantamos palabra de sanidad en el nombre del Señor Jesucristo. Toda obra del enemigo la declaramos cancelada e inoperante en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor, tu Hijo amado. A ti rendimos honra y gloria, poder y majestad. Yo te pido de manera especial, Señor, que sea tu palabra hoy enseñando, redarguyendo, Señor, quebrantando vidas, fortaleciendo, Señor, alimentando espiritualmente. Y permíteme, oh Dios, ser un buen instrumento en tus manos. Que seas tú, Señor, hablando a través de mi boca, que no sean mis palabras, mis emociones, sino tu Santo Espíritu, Señor, enseñando a la iglesia. Honra y gloria, poder y majestad sean a ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Señor, hoy declaro que tu palabra quedará grabada en mi mente y en mi corazón. Porque sé que de lo que hay en mi corazón habla mi boca, y de mi boca siempre saldrán palabras de salvación, de bendición, de sanidad, de milagros, de libertad y de vida. Amén, amén y amén. Creo que siento que eso se va a empezar a hacer realidad más pronto de lo que ustedes se imaginan. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Y de pronto, si alguno pensó, no, eso ya está sonando como un rezo, me dice el Señor, no. Vienen días. Vienen días. Amén. Gracias, mi Rey. Hemos venido hablando, yo diría que durante todo este año, y lo he venido repitiendo, ¿cierto? He venido repitiéndolo hasta el cansancio. Lo mandé a colocar ahí también en un adhesivo gigante para que no se nos olvide. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Y a veces como que nos olvidamos, y quiero advertirlo desde el comienzo de la palabra, porque eso es lo que siento en mi corazón desde que empecé a preparar la palabra hoy. Hemos venido hablando de ese tema. Dice también el otro versículo que está ahí, porque ambos son versículos de la Biblia. Esto no fue que me lo inventé yo, no, está escrito en la palabra, ¿cierto? Dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y se ha venido hablando de este tema, yo diría ya que por meses, casi que este año, ¿cierto? De alguna manera el Señor ha venido hablando de que tenemos que entender, iglesia, ¿cierto? Que no es por nuestras fuerzas. No es por... Mire, hay hogares que se han venido perdiendo porque creemos y estamos convencidos que es en mi fuerza que yo puedo hacer que mi pareja se quede en la casa. ¿Cierto? Y entonces nos matamos la cabeza y no, yo tengo que invitarla a salir, o tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello, y me tengo que arreglar mejor, y me tengo que comprar ropa especial, y nos desgastamos y gastamos todas nuestras fuerzas tratando de sostener un hogar. Cuando el Señor dice, miren, no será por la fuerza. Gente que termina ahí en donde los brujos amarren, hágale un amarre a mi pareja para que no se me vaya. Porque creemos que yo tengo el control y que yo soy el que lo puedo hacer, ¿cierto? Y que yo soy el que tengo que controlar a mis hijos. Y que yo tengo el control de todo, porque de hecho el mundo nos enseña eso, ¿cierto? Que somos autosuficientes y que todo está en la mente, ¿no? Y que hay que tener gente positiva, pues eso del todo no es mentira, ¿cierto? Pero dice la palabra del Señor, mire, no es por la fuerza,
no es por ningún poder, es por mi espíritu. Cuando nosotros entendemos ese principio y cuando nosotros entendemos ese principio de que es el Espíritu Santo el que le dice a mi espíritu que soy hijo de Dios, y dice entonces la palabra, entonces hay algo por dentro que me hace gritar: Abba Padre, ¿cierto? Papito Dios. Entender que ese que está arriba, que todo el mundo ve como ese Dios lejano, ¿no? Que a veces lo vemos como ese Dios malo. ¿Por qué no me ayuda? ¿Por qué no me da? ¿Por qué no me hace? Y terminamos pensando que Él está a nuestro servicio, que tiene que hacer todo lo que yo quiera. Y resulta de que no es así. Cuando yo lo veo a través del Espíritu Santo, entiendo que Él es mi papá. Y dice el Señor: si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre que está en el cielo les dará a ustedes el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? ¿Por qué no dice cuanto más vuestro Padre que está en el cielo les dará casa, carro, beca? No, la palabra no dice eso. Dice cuanto más vuestro Padre que está en el cielo les dará el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es que el Espíritu Santo es el que le va a ayudar a conseguir todo. De eso hemos venido hablando durante todos estos meses. Dones, talentos, ¿sí o no? Y está escrito en la palabra. No podemos, porque entonces no nos alcanza el tiempo para tocar el tema donde quiero llegar hoy. Pero cuando yo comprendo, oído lo que voy a decir, que es a donde quiero llegar, cuando yo entiendo que Dios habló a mi corazón, comprendo ese principio, y de verdad, porque les he venido insistiendo, ¿cierto? Si hay alguno aquí que de pronto no haya, hasta ahora venga por primera vez, listo. Pero de los que han venido seguido, no me pueden decir el pastor está diciendo mentiras. Les he venido insistiendo: mire, allá está, miren allá. Y hoy el Señor, preparando la palabra, me decía: hay un grupo que cree y está anhelando la presencia del Espíritu Santo. Hay otros que no. Hay otros que lo ven como: ay, sí. Inclusive dentro de eso busqué una imagen que simbolizara como esas manos queriendo agarrar eso, queriendo anhelar esa presencia del Espíritu Santo. Estamos viviendo los últimos tiempos y dice la palabra del Señor, no lo digo yo, que si queremos de verdad alcanzar salvación y vida eterna, ¿cierto?, tenemos que llegar a la cruz. Ese es el primer paso. Y cuando lo hacemos de corazón, ¿cierto?, el Hijo habla con el Padre y le dice: vamos a hacer vivienda en Él. ¿Estamos? Y cuando el Padre y el Hijo hacen vivienda en nosotros a través de su Santo Espíritu, porque es una Trinidad hermosa, ¿cierto? Estaban los discípulos diciéndole: Señor, pero ¿cuándo vamos a conocer al Padre? Y le dice el Señor Jesucristo: tengo entendido nada. Si me ven a mí, ven al Padre. No han entendido. Y después de tanto hablarles, el Señor dice a los discípulos: ahora sí nos está hablando claro. Y le dice el Señor: hasta ahora entendieron. Y a veces nos pasa lo mismo, ¿cierto? Si anhelamos la presencia del Espíritu Santo y nos arrepentimos de corazón, vamos a tener al Hijo y vamos a tener al Padre. Y si vamos a tener al Todopoderoso en nuestras vidas, dice la palabra del Señor: si Dios es conmigo,
¿quién puede contra mí? Nadie. Nadie. Es principio sencillo de la Biblia. Entonces, vuelvo e insisto, lo que el Señor sentía del Señor que le dijera hoy es: hay unas personas que sí están anhelando día y noche en mi presencia. Hay otros que, ay, yo como que espero, pero aún hay chance. Y yo espero que hoy, de verdad, todos cerremos esta palabra, este servicio, conscientes de que sin el Espíritu Santo no vamos a llegar a la meta. Porque no es por tus fuerzas, ¿cierto? No es por lo bonito que predica o no predica el pastor, sino es por el Espíritu de Dios. Es lo mismo que les he dicho siempre. ¿Cuántos tienen celulares? Hoy no lo trajeron porque venían para el servicio, ¿cierto? Todos tenemos celular, ¿cierto? Ahora, la pregunta del millón que siempre les he hecho: ustedes tienen celular pero no tienen línea, ¿cierto? No tienen SIM card. Y me miran así como: ¿qué pasa, pastor? O sea, si tengo un celular, pues tengo una SIM card. Y si tengo una SIM card sin internet, ay no, estoy out. Mínimo tengo que hacer una recarga. No. Soy hijo de Dios, pero no tengo el Espíritu Santo. ¡Qué verdad! Tiene el celular sin card, sin línea, sin internet. El Espíritu Santo es esa conexión. Dijo el Señor: a ustedes les conviene que yo me vaya porque les enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad. Ese va a estar todo el tiempo con ustedes. Esa es la conexión. El Espíritu Santo es esa internet con el reino de los cielos, esa conexión directa con el reino de los cielos. Estamos aquí. Amén. No es por la fuerza, no es por ningún poder, es por el Espíritu. El Espíritu Santo es el que no sé cómo hacer. El Espíritu Santo haga eso. Señor, yo vuelvo e insisto, esa es la conexión. ¿A dónde quiero llegar hoy? El título de la palabra es: una vida con temor reverente a Dios. Una vida con temor reverente a Dios. Y quiero que vayamos al libro de Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2. Versículo 11. Y vamos a leerlo por partes porque quiero que analicemos muy bien esta porción de la Biblia. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 11. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Amén. Vamos a leer del 11 al 13. Vamos a leer del 11 al 13 y dice la palabra del Señor así: pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Hoy Pablito diciéndole a Pedrito: el comportamiento suyo está terrible. Estamos aquí. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. ¿Pedro solía comer con quiénes? O sea, con todo el mundo. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía. ¿En qué? En su hipocresía,
Y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Paremos ahí. ¿A quién le estaba hablando Pablo? A Pedro. ¿Cuál Pedro? Pues el que todos conocemos, a Simón, al que el Señor llamó Pedro, al que caminó sobre el agua, al que había negado 3 veces al Señor, al que el Señor le dijo: Pedrito, cuando vuelvas, ayude a darle la mano a todos, a levantarlos. Al mismo que un día el Señor en una visión le dijo: van a venir a buscarte, ve allá a casa de esos gentiles. Al mismo que el Señor ese día en la visión le dijo, bajo una sábana blanca, con todo tipo de animales, reptiles, cuadrúpedos y de todo, y le dijo: mata y come. Y el Señor, Pedro le dijo: yo nunca he comido nada impuro, Señor. Y el Señor le dijo: nada de lo que yo he creado es impuro. Ese mismo Pedro, que cuando estaba predicando, se derramó el Espíritu Santo sobre los gentiles, ¿cierto? Y después le dijeron los que estaban con Pedro: ¿qué hacemos con esto, Señor? ¿Los bautizamos o no los bautizamos? Digo, si el Señor ya los llenó, los bautizó con el Espíritu Santo y con fuego, ¿quién soy yo para negarles el bautizo en agua? Ese Pedro es al cual Pablo le está reclamando y le está diciendo: ¿cómo así? Usted estaba aquí comiendo con todos esos gentiles, pero como llegaron allá, ¿cierto? Uno de los que todavía están aferrados a la circuncisión, a la ley, y no podían juntarse con gentiles. Entonces Pedro dijo: y qué pena que me vean con ellos. Y se fue, como decimos hoy en día, ¿no? Se abrió del parche. ¡Qué oso que me vean con esos! Y entonces, ¿qué pasó? Que el resto de judíos que estaban ahí, Pedro se abrió, yo también me abro. Y Bernabé, que era el que siempre andaba con Pablito, vio que todos hicieron eso y también se volteó. Dejaron a Pablo solo. Y ustedes, sí, de verdad, esa conducta hipócrita, ¿es o no es? ¿Son de Jesucristo o no lo son? Porque si pertenecen a Jesucristo y predican el Evangelio, lo que ustedes están haciendo es terrible. O sea, ya cuando el Señor mismo le demostró que derramó el Espíritu Santo sobre los gentiles, o sea, ¿cómo es posible que ustedes a estas alturas vuelvan a lo mismo de antes? Al mismo comportamiento de antes. ¿Qué les pasa? ¿Son o no son cristianos? ¿Cristianos o cristinos? Pero decídanse. Y eso es lo que yo vengo a decirles también, iglesia. Si nosotros de verdad decimos ser hijos de Dios, tenemos que decidirnos a quién vamos a agradar. Y tenemos que tomar decisiones. Yo no quiero asustarlos, iglesia, pero nadie puede negar que estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Cuánto falta? Yo no sé. No sé. Faltan 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, no sé. Si uno se pone a analizar un poquitico las escrituras, ¿cierto? Un ejemplo, desde Adán hasta Abraham hay un periodo aproximado de 2000 años. Desde Abraham, ¿cierto?, hasta nuestro Señor Jesucristo hay un periodo aproximado de 2000 años. Y debería haber un periodo aproximado de 2000 años hasta la venida del Señor. Pastor, ¿y por qué entonces, si llegó el año 2000, todo el mundo decía que el mundo se iba a acabar? Dice el Señor: algunos lo tienen por tardanza y lo que yo tengo es misericordia, porque no quiero que nadie perezca. Ahora, para nadie es un secreto, ¿cierto?, que se han hecho tantos cambios en el calendario. Antes se guiaban por el calendario lunar, ahora después, ¿cierto?,
un papa instituyó el calendario solar. Si uno mira al pueblo judío, tienen un calendario que es combinado, una combinación del lunar solar. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso? Sencillo. Para los judíos el día empieza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde del otro día. O sea, primero es la noche y después es el día. Y pues tienen sus razones, porque si usted mira en Génesis capítulo 1 y dice el Señor, y fue la noche y el día del día 1. Primero nombra la noche, entonces como el Señor primero nombra la noche y después el día, para ellos el día es así. O sea, es una combinación del lunar solar. Entonces, antes los años eran de 10 meses, después con el tiempo metieron julio, ¿cierto? Por Julio César, y después metieron agosto por César Augusto, ¿cierto? Y entonces ha habido una serie de cambios que, bueno, se cumplió el tiempo, no se ha cumplido el tiempo, está por cumplirse, no importa. ¿Por qué digo que no importa? Porque si usted y yo estamos preparados, viviendo en integridad, viviendo en la verdad, agarraditos de la mano del Señor, llenos de la presencia del Espíritu Santo, pues ¿qué importa? Si no viene, pues sigamos haciendo el trabajo que nos llamó Juan de compartir la palabra. Y el Espíritu Santo nos va a dar las fuerzas. Y si vino, gloria a Dios, nos vamos con el Señor. El problema es que cuando uno no está listo, uno vive así. Poniendo en la suya, ¿no? El que diga, yo no estoy preparado. ¿Qué hacemos? ¿Y si me quedo? El problema no es cuando viene, el problema es estar listo para su venida. ¿Estoy haciendo entender? Y tenemos que comenzar por eso, por decidirnos. Dice la palabra del Señor, el que no esté dispuesto a dejar padre, madre, hermanos, hijos, esposo, esposa, por mi causa. No dice deje a la esposa, no dice deje al esposo, no dice deje botado al papá, deje botado a la mamá. No dice deje botado a los hijos, tampoco. Dice el que no esté dispuesto. En otras palabras, si me toca por causa de mi Señor Jesucristo, pero hay una promesa, tú y tu casa serán salvos. Simplemente a veces el Señor nos quiere probar. ¿Será que sí? ¿Será que sí lo hace? ¿O será que no lo hace? Muchos de nosotros sabemos que hay amistades que nos dañan, ¿o no? Pero aún siendo cristianos, no estamos dispuestos a dejar esas malas amistades. Hubo gente en la iglesia que se congregaba con nosotros fieles, pero por una amistad. Pastor, a mí me da pena, pero yo no voy a dejar la amistad con él. Adivine qué dejaron. No se volvieron a congregar y se apartaron. Y el Señor dice el que no esté dispuesto, no para seguirse congregando en familia de Dios, independientes si se congregan o no se congregan en familia de Dios. Lo importante es que se mantengan agarrados de la mano del Señor. Hay gente que se ha ido de familia de Dios, dice pastor, me quedaba muy lejos, estoy congregándome en una iglesia más cerquita, allá donde yo vivo, pero estamos firmes, seguimos bien, estamos sirviendo en esa iglesia. Y yo, gloria a Dios, hermanos, siga así. Espectacular. ¡Qué bueno! Otros dicen, no, pastor, así, cambien la iglesia para donde sea, yo voy con ustedes. Pues, gloria a Dios. ¿Sí me hago entender? Amén. Pero lo importante no es el pastor, no es la iglesia, es Dios.
es agarrado de la mano del Señor. Es estar dispuestos a dejar lo que sea por el Señor, no por el pastor, no por la iglesia. Es por Dios, es por su presencia. Y muchos de nosotros tenemos que estar dispuestos tal vez a cortar con amistades que no nos sirven. Aún yo diría que muchas veces hasta trabajos que no sirven. ¿Y qué hago entonces con el trabajo? ¿Usted cree en Dios? ¿Creen que Dios es todopoderoso? Y que si Dios está contigo, ¿quién contra mí? Y que si Dios está conmigo y su Santo Espíritu está conmigo, dice la palabra del Señor, que Él es el que nos entrega talentos, dones, que Él es el que abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Y le dijo el apóstol Pablo, estaban hablando 2 pesos pesados, o sea, 2 pesos pesados del reino de Dios, llamados por nuestro Señor Jesucristo. Pedro, ¿cierto? Pablo. Pero en el momento en que Pablito le tuvo que decir a Pedro, ¿sabe qué? Esa conducta hipócrita que usted tiene aquí, nada que ver con el evangelio que nos enseñó. Mire lo que está haciendo con todos ellos. Yo le decía, Señor, todos los que quieras poner hoy, colócalos aquí. Algunos de nosotros vamos a tener que mirar a ver qué va a suceder con lo que nos está dañando nuestra relación con el Señor. Yo vuelvo, insisto, esto no se trata, es que voy a dejar a mi esposa, voy a dejar a mi pareja, voy a dejar a mi familia, voy a dejar a mis hermanos, voy a dejar a mi papá. No, hable con Dios. Y lo que usted tenga que corregir, corrígelo, porque tenés que decidirte. ¿Y por qué tengo que decidirme? Pues sencillo, porque el Señor está esperando que usted lo haga. Hay vidas espirituales que se están dañando por su mala decisión. Yo quisiera que ojalá y todos aquí en esta iglesia, ¿cierto?, los solteros se busquen parejas que sean de verdad hombres y mujeres temerosos de Dios. ¿Por qué? Porque si le van a evitar más de un dolor de cabeza. Y aparte de eso va a llegar el tiempo en que de pronto esa pareja le va a decir, o la iglesia o yo. No, mi amor, no se me vaya, no me deje. Yo prefiero no volver a buscar las cosas de Dios. Y el Señor dice, ¿verdad me vas a dejar botado? Si me hubieras elegido a mí, te hubiera arreglado las cosas con tu pareja. Porque es que Él es el que es todopoderoso. Lo que pasa es que tenemos que ser sabios al tomar decisiones. Dios no quiere destruir hogares, Dios quiere arreglar hogares. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Pero dice la palabra del Señor, el que no esté dispuesto a dejar. Y uno de los primeros puntos que hoy tengo es ese. Mire, el día que Pablo le tuvo que decir esas 4 verdades a Pedro en la cara, se la dijo. Ese comportamiento que usted tiene. Estaba aquí con todos también compartiendo la palabra, predicando el evangelio, y que porque llegaron los otros, entonces yo me abro de acá. Y le dijo Pablito, no sea hipócrita. Créame, de verdad Dios no ama la hipocresía. Hoy el Señor va a empezar a formar en familia de Dios esas columnas fuertes. Lo ha intentado por varias veces el Señor y desafortunadamente le hemos dado la espalda.
Hoy el Señor va a empezar a formar de nuevo de esos que están convencidos que definitivamente es a través del Espíritu Santo. Amén. Estoy haciendo entender, iglesia. Dice el versículo 14. Dice el versículo 14. Ahí mismo en Gálatas capítulo 2. Vamos a leer del 14 al 19. Y miremos qué es lo que sigue hablando Pablo. Cuando vi que no actuaban con rectitud como corresponde a la integridad del Evangelio. Uy, esa palabra de verdad, como para que la subrayen ustedes, pónganla con resaltador. ¿Qué fue lo que dijo Pablito aquí? Cuando vi, le estaba diciendo Pablo a Pedro, cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos. Él no lo llamó aparte y venga, Pedrito, que tengo algo para decirle, pero aquí a solas. No, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por Él, por la fe en Él y no por las obras de la ley. Porque por estas nadie será justificado. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. Quiere decir esto que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. O sea, si uno vuelve a lo que antes estaba haciendo, se hace transgresor, dice la palabra del Señor. Yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Entonces yo vuelvo y les insisto en algo. Ser cristiano, ¿cierto? Seguidor de Jesucristo, seguidor del Evangelio, evangélico, como lo quieran llamar, ¿cierto? Cristiano evangélico, ¿qué es? Y Pablito le lo está diciendo aquí a Pedro y se lo digo delante de todos. Si yo pienso, dice, cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio. O sea que si usted dice soy evangélico, tengo que vivir en integridad y tengo que vivir en rectitud. Siempre lo he dicho en familia de Dios: es que pastor, tú sabes, no, es que yo voy en el proceso. Es que el Señor no me ha terminado de procesar hasta que el Señor no venga o me lleve. Una cosa es que el Señor vaya haciendo cambios internos en mi vida y me vaya mostrando a diario que debo ir cambiando, y otra cosa es que yo deliberadamente siga pecando. Estamos aquí. Es muy diferente. Porque dice la palabra del Señor que si yo entregué mi vida al Señor, y si el Espíritu Santo hace vivienda en mí, créame que el Espíritu Santo le va a decir a usted, y le va a, así como me lo dice a mí: no hagas eso, no es correcto. Tenés esa relación oculta ya con la otra, acaba con eso. Estás siendo deshonesto en el trabajo, arregla las cosas. Estamos aquí. Ahora, si
si de verdad todos los que estamos aquí tomamos la decisión como dice Pablo que él la tomó. ¿Cómo la tomó Pablo? Sencillo, versículo 20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. La pregunta es, ¿cuántos aquí? Porque es un proceso sencillo. Es el mismo que la palabra por todos lados nos muestra. ¿De verdad estoy dispuesto? ¿Cuántos de nosotros aquí no hemos todavía cortado con lo que nos roba la bendición allá afuera? Llámese trabajo, llámese negocios, ¿cierto? Llámese amistades, llámese relaciones ocultas, canita al aire o como lo quieran llamar. Pero a mí la palabra del Señor me dice, ¿cierto? Y el apóstol Pablo se lo dijo a Pedro así de frente: ustedes no están obrando rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio. Pero yo por mi parte, yo tomé la decisión que ya no vivo yo. Ahora es Cristo el que vive en mí. Es la presencia del Señor la que habita en mí. Yo tomé una decisión clara. Y muchos de los que estamos aquí, el gran problema no es que no anhelen la presencia del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque si yo dijera en este momento, ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Por lo general todos dirían: yo, pastor. Pero que lo que yo siempre he dicho, queremos es que el pastor venga y lleno, ¡pah! ¿Cierto? Y Dios sabe que lo digo con respeto, porque el Espíritu Santo puede tocar, claro que sí. De alguna manera todos, estoy seguro que hemos sentido un toque del Espíritu Santo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces cada vez que el Espíritu Santo te toque y usted no le abre la puerta, ¿de qué sirvió? Es como si llegara mi hermana Teresa, ¿cierto? A mi casa. Toca. Yo miro por el balcón. ¡Ay, llegó Teresa! Y me voy, me acuesto, me siento, me pongo a ver televisión. Y la dejo fuera. Y después llamo a mi hermana Herminia: ¿cómo le parece que vino Teresa? ¿Y qué le digo? No sé, porque no le abrí. Lo mínimo que me va a decir mi otra hermana es: bobo. Dios, está estúpido, ¿qué le pasa? Despierte. ¿Cómo se le ocurre dejarla afuera? Es lo mismo. Tocó el Espíritu Santo, le abrió. ¿Por qué? Porque es que yo no quiero dejar lo que tengo adentro. ¿Qué tenés adentro? Un negocito que me está dando plata. Es que si yo dejo entrar el Espíritu Santo, el negocito me toca. Si yo dejo que el Espíritu Santo entre a mi vida, me toca dejar el pimiento ese que tengo escondido, la otra que tengo escondida. Si yo dejo entrar el Espíritu Santo en mi vida, me toca arreglar un poco de cosas y no esperemos. Entonces, por eso les digo, como quieren seguir esperando algunos, vengan el domingo, para que si el Señor viene y arrebata la iglesia, pues usted sepa que todavía hay un chancecito de salvarse. ¡Uy, pastor! Claro, estoy hablando de los que hoy no vinieron, ¿cierto? Los que están viendo ahí
el internet. Estamos aquí, iglesia. Hay que tomar decisiones. Algunos tenemos que cortar con cositas que nos están robando la bendición. Otros tenemos que ayunar y pedirle al Señor, ya que yo me metí por donde no tenía que meterme. Ay, Señor, tenga misericordia de mí, ayúdeme a solucionar el problema en el que estoy metido. ¿Está lloviendo? Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es misericordioso, y mientras haya tiempo, todavía estamos a las puertas de alcanzar misericordia. Todos. Pero tenemos que tomar decisiones. Entender, como dijo Pablo, es que ya no vivo yo, ahora es Cristo el que vive en mí. Yo decidí morir al pecado. Ahora lo que vivo en este cuerpo lo vivo por la fe en aquel que murió en la cruz del Calvario. Ahora las cosas cambiaron. Jesucristo, pues Jesucristo es el modelo. Él es la cabeza. Eso dice la palabra. Jesucristo es la cabeza. La iglesia es el cuerpo. Él es el modelo. Dice en Juan capítulo 1. Cada uno va tomando decisiones, ¿cierto? Vamos aquí. Amén. Juan capítulo 1. Versículo 32. Juan capítulo 1, versículo 32. Mire, esto es para que podamos comprender, porque Él es el modelo. Vuelvo y repito. Juan capítulo 1, versículo 32. ¿Lo tenemos? Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía. Yo mismo, dice Juan, no lo conocía. En otras palabras, dice Juan, yo ni siquiera sabía quién era. Yo mismo no lo conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. En otras palabras, yo lo vi. ¿Qué vio? Que el Espíritu Santo descendió sobre nuestro Señor Jesucristo y que permaneció sobre él. O sea que doy fe de que ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. No hay otra manera. Usted busca a Jesucristo. Él es el que le dice al Padre: ajá, hagamos vivienda en él. No hay otra forma. No hay otra manera. Y por eso dice Juan: el que me envió me dijo: aquel sobre el cual usted vea que se posa el Espíritu Santo y permanece, ese es. El Padre no le dijo: mire, aquel que usted vea que es barbadito, bonito, ojiazul, así como lo sacan, ¿cierto? Que por cierto, no tiene nada que ver. Todo el mundo se imagina a nuestro Señor Jesucristo como lo han pintado siempre, ¿no? Sacan los actores y les ponen barbados, ojiazules, y así es el Señor. Pero la palabra del Señor dice en Isaías que en él no había nada agradable. Dice el pastor, todo se retira. ¿Qué hacemos? Bendita gracia. Eso es una parte de la palabra, simplemente. Hay una cita bíblica que también he repetido muchísimo, pero que mire, el que tenga oídos, que oiga lo que dice la palabra del Señor, no lo que dice el pastor.
Le dijo el Señor, el Padre le dijo a Juan, porque dice Juan, el que me envió. Acuérdense que las dos mujeres quedaron embarazadas, ¿cierto? Primero Elizabeth, después María. Y fue, dice que la palabra del Señor, que el Espíritu Santo, ¿cierto?, ya reposaba sobre Juan y apenas sintió que entró María, que también estaba embarazada, la criatura saltaba en el vientre de Elizabeth, porque el Espíritu Santo ya moraba ahí. Y dice, el que me dio instrucciones a mí, o sea, el Padre, el que me dio las instrucciones a mí, me dijo, aquel sobre el cual deba reposar el Espíritu Santo y permanezca, ese es. Y dice en Isaías 11, que lo he repetido hasta el cansancio, del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. Estamos hablando de Isaías 700 años antes, ¿cierto? El Espíritu del Señor reposará sobre él. ¿No fue lo mismo que le dijo el Padre a Juan? Sobre el cual usted veía que el Espíritu Santo reposa. Pero aquí está hablando Isaías 700 años antes. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Dios. Él se deleitará en el temor del Señor. ¿Quién? Jesús. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu Santo. ¿Usted quiere deleitarse en el temor del Señor? ¿Qué necesita? El Espíritu Santo. ¿Cómo quieren que lo identifique como hijo de Dios? ¿Cómo quieren que te identifique como hijo de Dios? Es igualito si nuestro Señor Jesucristo lo identificaron porque el Espíritu de Dios reposaba sobre él y predicaba, ¿cierto? Ahora, los fariseos predicaban. Sí, en el templo siempre predicaban y abrían el rollo de los profetas y predicaban, pero cuando el Señor se paró a predicar allá, ¿cierto?, en el templo, la gente ¿qué decía? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese que predica como quien tiene autoridades? Él tiene algo diferente. Se notaba lenguas que el Espíritu Santo estaba sobre él. Estoy haciendo entender cómo nos identifican. ¿Ah? ¿Cómo nos están identificando ahorita y cómo quiere que nos identifiquen de verdad nosotros? ¿Cierto? O que de pronto digan, esa es cristiana. Y la gente dice, sí, esa es cristiana. Pero usted, ¿por qué? Uy, no, porque es que tiene una lengua. Dios mío. Entonces, ¿nos identifican como cristianos o no? ¿Nos identifican como que el Espíritu de Dios reposa sobre mí o no? Porque si yo soy hijo de Dios, la marca que tenía nuestro Señor Jesucristo, diferente de los demás, ¿cuál era? El Espíritu Santo, espíritu de sabiduría, entendimiento, espíritu de consejo, espíritu de poder, temor a Dios, reverente. Pero yo vuelvo e insisto, hoy es un día, iglesia, para que miren ahí y puedan decir, sí, yo necesito al Espíritu Santo, entiendo que quiero al Espíritu Santo, Señor, haga lo que sea y estoy dispuesto a dejar lo que sea, porque yo sé que lo que tú me pidas me lo vas a devolver. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo dice, todo el que haya dejado al padre, hermano, hijos, casa, le será devuelto en esta vida 100 veces. Yo siempre he dicho, entonces dice, uy, Señor, me vas a devolver 100 esposas.
No, se la va a devolver 100 veces mejor de lo que era. ¿Me va a devolver 100 maridos? No, el mismo, pero mejorado 100 veces. Estamos aquí. Amén. En otras palabras, recargado, bendecido. Estamos aquí, iglesia. Amén. ¿Ah? Señor, limpia las mentes de mis hermanos. Estaban pensando mal. Yo vuelvo e insisto. Mire, iglesia, para todos siempre he puesto y le he dado, creo que de pronto podrán decir, a los que más le doy yo palo en la iglesia es uno de los de la alabanza. Por allá mete la tierra. Es más, ni siquiera soy yo. Lo que pasa es que si dan papaya, el enemigo sí les da garrote y duro, ¿o no? Estoy por ahí hablando con otros que no vinieron hoy. Como dice la canción, que sea un gloria a Dios que salga de tu corazón. Amén. Amén. ¿En serio? Mire, cuando estemos ante la presencia del Señor, no, de verdad, cuando estemos ante la presencia del Señor, yo sé que se ríen, pero de verdad esto es para bendición. Cuando estemos en la presencia del Señor, dice en Apocalipsis 19:5, si lo quieren buscar, Apocalipsis 19:5, último libro de la Biblia. Este no les queda difícil encontrarlo. Apocalipsis 19:5. ¿Lo tenemos? Y del trono salió una voz que decía: alaben ustedes a nuestro Dios todos sus siervos, grandes y pequeños, que con reverente temor le sirven. Mire, cuando estemos allá en la presencia del Señor, porque si usted sigue leyendo esta cita bíblica, está hablando de las bodas del Cordero. Estamos aquí. Para los que no creen, ese es uno de los versículos que hace, de las citas bíblicas, que hace referencia a las bodas del Cordero. Esa fiesta que va a haber del Señor con la iglesia. Y dice: todos los siervos, grandes y pequeños, que alaben al Señor con temor reverente. Todos los que lo alaban con temor reverente. ¿Y cómo lo va a alabar con temor reverente si ni siquiera anhelamos la presencia del Espíritu Santo, que es el que nos da el temor a Dios? Estoy haciendo entender. Todos los grupos de alabanza, todos, lo que más deberían anhelar, si usted quiere subirse al altar, es la presencia del Espíritu Santo, para que tengas ese temor reverente. Si no, no. Pero hoy en día los grupos de alabanza los vemos cantando, y después de que cantaron, chao, la palabra no me interesa, la palabra es para la iglesia. Pero queremos estar allá en las bodas del Cordero cantándole al Señor. Necesitas temor reverente, y el temor reverente solo llega a través del Espíritu Santo. ¿Me hago entender? En Primera de Pedro, antes de Apocalipsis están está Judas, las cartas de Juan, y ahí al pie pegado está Primera y Segunda de Pedro. Quiero que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Mire, hoy es un día para tomar decisiones.
Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13. ¿Cómo se titula? Sean santos. Por eso dispónganse. ¿Por eso qué? Dígale al que está a su lado, dispóngase a ser inteligente. No lo digo yo, lo dice la palabra. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. ¿Cómo vivíamos antes? La ignorancia. Ahora somos inteligentes. ¿Cómo vivíamos antes? Ahora somos. Estamos aquí. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos, porque yo soy santo. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Y entonces, ¿por qué ahora escuchamos? No, pastor, es que vamos en el proceso. No, eso es con calmita. Eso no hay ni un solo santo en este mundo, pastor, tranquilo. Pero en mí dice la palabra: sean santos, así como es santo el que los llamó, pues está escrito. Es que está escrito. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. ¿Cómo debemos vivir mientras estamos con vida aquí? Con temor reverente. ¿Cómo haces para vivir con temor reverente? No hay otra manera. ¿De qué otra manera se los explico? Porque es que ya no, yo creo que ya no encuentro manera de decirle a la iglesia. ¿Qué les digo? Que si no anhelamos la presencia del Espíritu Santo, si no estamos revestidos del Espíritu Santo, no vamos a ser capaces. Por eso no hay temor reverente hoy en día. ¿Por qué? Porque no nos interesa el Espíritu Santo. Y si no nos interesa el Espíritu Santo, no vamos a ser capaces, porque dice la palabra que la única manera de alcanzar la meta, ¿cuál es la meta? La salvación y vida eterna. Es a través del Espíritu Santo. Amén. No será por fuerza, no será por ningún poder, sino por mi Santo Espíritu. Y si no anhelamos el Espíritu Santo, y si no hemos comprendido, y si todavía miramos para allá, ay, sí, tan bonito que te quedó el aviso ese del pastor, ¿no? Si no hay ese fuego dentro de mí que me lleva, que me impulsa a todos los días buscar de la presencia, no hacer santurrones, porque es que a veces confundimos. Y perdónenme, iglesia, de verdad, porque a veces creemos que por vivir todo el día diciendo aleluya, gloria a Dios, oh sí, santo, santo, gloria, oh sí, gloria, maravilloso, poderoso, gloria a Dios. Ya eso es sinónimo de santidad. Mentira del diablo. Es mi manera de vivir, es mi manera de ser. Yo, los que me conocen de cerca, yo me la vivo diciendo chistes, molestando a la gente. Pero mi integridad, mi justicia, mi rectitud, no la cambio. No la cambio. Y créame que he descubierto que así, eso, que me proponen, me hacen una propuesta indecente, y qué pena. Si yo sé que algo va por el camino que no es, yo prefiero irme por otro lado. Entonces no es, como dice la alabanza, Dios quiere un gloria a Dios, sí, que salga del corazón, no que sea vanas palabras.
Yo vuelvo e insisto, iglesia, y les insisto en el corazón, porque el Señor me llama a mí a través de su palabra a vivir esta vida. Mientras tú eres peregrino en este mundo, mientras caminas por este mundo, mientras estás vivo, debes vivir con temor reverente. ¿Quieres temor reverente? Necesitas la presencia del Señor. No hay otra manera. Y hoy les tengo ese mensaje específico del Señor. Préstenme atención. Y no es que me lo inventé, está en la palabra. Dice en Juan capítulo 4, versículo 23 y 24, se lo saben de memoria, que el Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, no de mentiras. Hoy les tengo ese mensaje, iglesia. El que ya tomó la decisión de buscar la presencia del Espíritu Santo para poder adorar a Dios en espíritu, gloria a Dios. Amén. No decline. El que no lo ha hecho hoy tiene esa oportunidad. Porque a partir de hoy, escúchenme, Dios va a empezar a llamar a ese grupo de personas. No es la primera vez. Y hoy el Señor vuelve y me dice, de verdad, presten atención porque lo digo con mucho temor reverente a Dios. Hoy comienza un nuevo espacio en el cual el Señor quiere empezar a formar y a llamar esas columnas de la iglesia que de verdad quieran al Espíritu, a su Santo Espíritu, haciendo morada. Créame que no quería ni siquiera dar esta palabra, pero si no la digo, el Señor también me quema. Hoy comienza de nuevo ese compás, junio 27 del 2019. Hay unos que ya, el Señor me dijo, ya me anhelan, y hay otros que tienen miedo porque no quieren dejar las cosas que tienen ocultas. Los ojos del Señor están puestos en familia de Dios. Y mira, es tan tremendo que yo le dije, Señor, ¿a quién vas a llamar hoy al servicio? Y yo estoy seguro que si estás aquí, no te sientas comprometido. A mí no me gusta comprometer a nadie porque sí. Pero si el Señor te trajo, por algo es. Tenemos que tomar decisiones, sí. Serias, sí. ¿El Señor va a hacer cosas hermosas? Sí. ¿El Señor va a levantar y a restaurar? Sí. ¿Usted cree que es que va a perder mucho si deja entrar de verdad de corazón al Espíritu Santo en su vida? Estás equivocado. Dios quiere bendecirte. Amén. Ahí mismo en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11, el Señor me dijo, léales esos versículos. ¿Cuántos han pasado por pruebas difíciles? ¿Cuántos han pasado por pruebas difíciles? Tal vez mi hermana hoy está con sus hijos visitándonos desde Socopó, pero también allá se congregan. Yo creo que el Señor también está hablando. Es tiempo. Es tiempo. Hijos, porque mis sobrinos son también como hijos. Tuvieron un papá que también fue pastor y que el Señor se los llevó a descansar. Es tiempo. Es tiempo. Es tiempo. ¿Han sufrido un poco? ¿Dónde están los que dicen que han sufrido un poco? No, de verdad, no les voy a decir, porque es que a veces están como prevenidos. El pastor que me va a decir, no.
Porque el Señor me dice que les dé esa palabra y yo se las doy. Dice en Primera de Pedro capítulo 5 versículos 10 y 11: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, ¿quién? Dios mismo. O sea, no va a ser el pastor, no. Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. La decisión es tuya. La decisión es tuya. A usted sí me la mostró el Señor de que la iba a poner hoy aquí. Usted lo sabe. Pocas veces el Señor me pone esas cositas específicas. Y así como le lo dijo Pablo a Pedro, delante de todos se lo voy a decir. Le has dicho al Señor que ya no te mereces. Y el Señor te dice que sí, que te mereces toda la gracia y la misericordia de Él. Solamente tienes que, como le dijo un día a Pedro, cuando te vuelvas a mí de corazón. El Señor cuando me pone a unas cosas. El llamado está ahí. Es sencillo. La puerta está abierta. Hoy Dios abre ese compás de nuevo. Cada uno en su corazón. Dios quiere levantar familias de verdad poderosas. Siempre he hablado de una generación que el Señor está levantando, ¿o no? ¿Y quiere que le diga una cosa? ¿Usted cree que lo está levantando una generación nueva aquí en Familia de Dios nomás? ¡No! Está levantando una nueva generación en Guatemala, en Estados Unidos, en El Salvador, en México, en Perú, en Argentina, en Bogotá, en Cali. Está levantando una generación diferente. Porque estamos en tiempos finales. La pregunta es: ¿querés pertenecer a esa generación? Esa generación, ¿sabe cómo es? Es una generación que ya no quiere religiosidad. La gente está cansada de religiosidad, la gente está cansada de religión. La gente está cansada de que le digan: vengan y traigan un billete aquí al altar y el Dios lo va a bendecir. Y sabe que eso ya no es así. Es una generación, como dice la palabra, de verdaderos adoradores. Pero para ser verdaderos adoradores necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos darle cabida en mi vida, en la vida de cada uno, en la vida de la iglesia. Una generación diferente. No una generación religiosa, no, una generación hambrienta de Dios, con sed de Dios, que anhele la llenura del Espíritu Santo. Una generación que cuando estén en la calle la gente diga: no sé qué tiene, pero tenés algo diferente. Y yo no es que quiera decir: uy, si es que el pastor es la santidad. Pero ustedes no saben lo hermoso que se siente. Como nos ha pasado, y lo he puesto de testimonio en más de una ocasión. Estaba sentado en un restaurante en Bochalema con otro pastor. Y se acercó una señora y dijo: disculpe, ustedes son pastores, ¿cierto? Yo la miré y le dije: ¿por qué? Dijo: porque hay algo en ustedes diferente. Y hay algo por dentro que me dijo: vaya, hable con ellos. Yo le dije: ¿qué pasó? Dijo: necesito que oren por mi hijo. Y el Señor me dice que ustedes son pastores. Sí lo son. Ya a mí me escurrían lágrimas.
Yo le decía, solo el Señor puede hacer una cosa de esas. No iba a conocer esa señora. Yo vuelvo e insisto, es sencillo, solamente yo disponer el corazón y decirle, Señor, yo quiero tu Santo Espíritu. Yo no quiero de verdad que sigas tocando a mi puerta y conformarme con el toque. Una generación que hoy el Señor, a partir de hoy, empieza a colocar los ojos sobre cada uno de los de familia de Dios, buscando esos verdaderos adoradores. Ahora, ¿cuánto le dicen, Señor? Ven aquí, a las que sea, a las que sea. El llamado sigue firme, el llamado está ahí. Tómate esos minuticos antes de irnos a casa, porque a partir de hoy empiezan a suceder cosas en sus vidas que ustedes van a decir, no sé qué está pasando, pero algo está sucediendo. No te va a dejar igual.